este vídeo vamos a aprender a clasificar oraciones. Para ello vamos a hacer primero un repaso a la teoría. Nosotros podemos clasificar las oraciones atendiendo a diferentes criterios. Así, según el número de oraciones que la componen, hablamos de oraciones simples con un solo verbo o compuestas con dos o más verbos. También podemos clasificarlas según la estructura del predicado, y así hablamos de oraciones copulativas cuando tienen un verbo copulativo, ser, estar y parecer, y desde la nueva gramática de la lengua española de la RAE también entrarían aquí las que llevan verbos semicopulativos. El resto de oraciones serían, según la estructura del predicado, predicativas, es decir, con verbos que no sean ni ser, ni estar, ni parecer, ni con verbos semicopulativos. Estas oraciones predicativas, a su vez, se pueden dividir en pasivas o en activas según la voz en la que vaya el verbo principal. Y las activas, a su vez, se pueden dividir en transitivas o intransitivas según lleven complemento directo las transitivas o no lo lleven las intransitivas. Además, también hablamos de oraciones reflexivas o de oraciones recíprocas si nos encontramos que en la oración aparece un pronombre reflexivo o un pronombre recíproco respectivamente. Por otro lado, tenemos lo que se llama la modalidad, o la clasificación de la oración según la actitud del hablante. Normalmente, la gramática siempre ha diferenciado dentro de una oración el dictum, lo que se dice, del modus, la actitud con la que se dice. Ese modus es la modalidad. Y así, la tradición siempre ha hablado de oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas. Pero la Real Academia, en la nueva gramática de la lengua española, ha hecho algunas precisiones. Así, por ejemplo, en lugar del término de enunciativas, prefiere el término declarativas. Se sigue manteniendo el término de interrogativas, el de exclamativas, y frente a exhortativas, ahora se prefiere la denominación de imperativas. Pero el mayor cambio viene en las dubitativas y las desiderativas. La nueva gramática, las dubitativas, sí las cita, pero explica que muchos gramáticos las consideran un tipo más de enunciativas o declarativas, con lo cual vamos a considerar que las dubitativas, según la Real Academia, deben ser declarativas. Lo mismo pasa con las desiderativas. La Real Academia esta vez ni siquiera las cita en la nueva gramática, sino que directamente las considera un tipo de exclamativas. Nosotros, en cambio, por el peso de la tradición, vamos a seguir manteniendo estos 6 tipos, dejando claro que dentro de las declarativas o enunciativas se distinguen las afirmativas de las negativas y dentro de las interrogativas tenemos una doble clasificación. Hablamos de interrogativas totales cuando se responden con sí o no y de interrogativas parciales cuando no se pueden responder con sí o no, porque en las totales se pregunta por la acción verbal en sí, mientras que en las parciales, que comienzan por un adverbio, un pronombre, un determinante interrogativo, pues lo que se pregunta es por parte de la oración, por algún elemento, pero no por la acción verbal en sí. Una pregunta total sería, por ejemplo, ¿vienes?, que se responde sí o no, y como vemos se pregunta por la acción verbal de venir, y una parcial sería ¿quién es?, donde la respuesta no puede ser sí o no, sino que la respuesta será el sujeto, y por lo tanto, como vemos, se pregunta por un elemento de la oración, pero no por la acción verbal en sí. La otra clasificación posible de las interrogativas es la que distingue entre directas e indirectas. Llamamos directas a aquellas que se escriben con signos de interrogación, como este ejemplo, ¿vienes? Sin embargo, llamamos indirectas a aquellas que no llevan signos de interrogación, sino que se convierten en interrogativas indirectas, es decir, en uno de los tipos de subordinadas sustantivas en función de complemento directo, en este caso de un verbo de lengua. Como vemos aquí en el ejemplo, me preguntó si ibas a venir, me preguntó, es la oración principal, preguntó es un verbo de lengua y lleva como complemento directo una subordinada sustantiva, si ibas a venir, que es una interrogativa indirecta, en este caso total, porque se respondería sí o no. Esta, como vemos en la teoría, hacemos hincapié en los nuevos cambios de la nueva gramática, en los que las dubitativas pasan a ser parte de las declarativas, término que ahora se prefiere al de enunciativas, y las desiderativas pasan a ser un tipo de exclamativas. Recordando finalmente que en lugar de exhortativas se prefiere ahora el término de imperativas.
Veamos ahora ejemplos de cómo clasificaríamos oraciones. Imaginemos que nos dan la oración ¿cómo lo has hecho? Yo lo primero que tengo que analizar es si es una oración copulativa o si es una oración predicativa. En este caso, como el verbo es has hecho, que no es ni un verbo copulativo ni un verbo semicopulativo, diremos que es una oración predicativa. Las predicativas ya hemos visto que a su vez se dividen en activas o pasivas. Por lo tanto, tendremos que decir cuál de las dos es. En este caso es activa porque el verbo has hecho va en voz activa, no en voz pasiva. Las activas además se dividen en transitivas o intransitivas. Y en este caso es transitiva porque la oración lleva complemento directo, lo. Y luego ya me pasó la modalidad. Se trata de una oración interrogativa directa parcial. ¿Por qué directa? Porque lleva los signos de interrogación, y parcial porque no se puede responder por sí o no. Veamos la siguiente oración. Probablemente estará dormido. En primer lugar, yo tengo que indicar si la oración es, como vemos en la teoría, predicativa o copulativa. Nosotros vemos que esta oración es copulativa porque el verbo es ser, estará. Ahora, si es copulativa, como vemos, yo ya no puedo hablar de pasivas o activas o transitivas o intransitivas, sino que directamente me iré a la modalidad siempre que la oración no sea ni reflexiva ni recíproca, como es el caso. Por lo tanto, diré que esta oración tiene una modalidad dubitativa. Recuerdo de todas formas que la nueva gramática de la Real Academia considera las dubitativas un tipo de enunciativas. Nos vamos a la tercera. Así le salga el dinero por las orejas. En primer lugar, tengo que ver si la oración es predicativa o si es copulativa. En este caso, como el verbo es salga, no es un verbo ni copulativo ni semicopulativo, diré que es una oración predicativa. Y las predicativas sí que tenemos después que decir si son activas o pasivas. En este caso se trata de una oración activa porque el verbo salga va en voz activa. Y si es una oración predicativa activa, tengo que decir si es transitiva o intransitiva en función de si lleva complemento directo o no lo lleva. En este caso, como no lleva complemento directo, es intransitiva. Ojo, el dinero es el sujeto de salga, no es el complemento directo. Por lo tanto, no hay complemento directo, es intransitiva. Y luego ya viene la modalidad. En este caso, es una desiderativa. Aunque recordamos que la nueva gramática de la Real Academia considera las desiderativas un tipo de enunciativas. Nos pasamos a la siguiente oración. ¿Por qué no os calláis un rato? En primer lugar, veo si es predicativa o copulativa. Como el verbo es calláis, es predicativa. Ahora, las predicativas tienen que ser activas o pasivas. Como el verbo va en voz activa, pues es activa. Como la oración no lleva complemento directo, es intransitiva. Y ahora ya la modalidad. Es interrogativa directa parcial. Directa porque va entre signos de interrogación y parcial porque no se puede responder por sí o no. Pasamos a la oración 5. ¿Cuántas mentiras se oyen? En esta oración 5, yo lo primero que hago es ver si es predicativa o copulativa. Es predicativa porque el verbo es oír. Es pasiva porque el verbo en voz pasiva refleja, se oyen, y por tanto ya no tengo que decir si es transitiva o intransitiva. Y luego ya digo la modalidad. La modalidad es exclamativa. Y así podría seguir indefinidamente. Ahora bien, dentro de la modalidad de las oraciones hay que hacer una advertencia, la que hace referencia a los llamados actos de habla indirectos. Es decir, hay oraciones que parecen ser de una modalidad, pero en realidad pertenecen a otra. Por ejemplo, yo puedo encontrarme oraciones que nosotros consideremos que son enunciativas y en realidad son imperativas. Por ejemplo, si yo digo hace frío, será una oración declarativa o enunciativa si yo simplemente estoy anotando un hecho real, que tengo frío. Pero si yo se lo estoy diciendo a alguien para que esa persona me preste un abrigo o para que cierre la ventana, en ese caso es una oración imperativa, porque yo estoy intentando influir en el comportamiento del receptor.
De la misma manera tengo que tener en cuenta que las imperativas no solo indican órdenes, sino también ruegos, consejos. Por lo tanto, en una oración en la que yo, por ejemplo, pido algo por favor, yo sigo queriendo influir en el comportamiento del receptor. Va a ser una oración imperativa. No debemos identificar imperativo con orden, sino que imperativo es el modo apelativo, el modo de dirigirse al receptor para que haga algo. Así nosotros podríamos tener ejemplos como estos. Imaginemos una oración como puede ser la 25. Por favor, acompáñame a la compra. Yo, en primer lugar, compruebo si es predicativa o copulativa. Como es un verbo que no es ni copulativo ni semicopulativo, pues tengo una oración predicativa. Si es predicativa, tengo que clasificarla en activa o pasiva. Como el verbo acompañar va en voz activa, pues es activa. Si es activa, hay que decir si es transitiva o intransitiva. Y como lleva complemento directo, que es me, ese me es el complemento directo, porque si fuera tercera persona sería acompáñalo o acompáñala, pues diré que es transitiva. Y luego en la modalidad diré que es imperativa o exhortativa. ¿Y por qué es imperativa o exhortativa? Pues es imperativa o exhortativa aunque yo esté pidiendo un favor y no ordenando, porque como hemos explicado antes, yo estoy tratando de influir en el comportamiento de la persona que me escucha, del receptor. Quiero que esa persona haga algo, quiero que me acompañe a la compra. Y yo quiero eso y se lo puedo ordenar, aconsejar, rogar. Eso, la fuerza de la petición es secundaria. Lo importante es la intención con la que se hace. De la misma manera, en la oración 35, mamá, tengo hambre, yo a la hora de clasificar diría que es una oración predicativa, porque el verbo es tener, no es ni copulativo ni semicopulativo, es una oración activa, porque el verbo tener va en voz activa, es transitiva, porque hambre es el complemento directo, y a la hora de decir la modalidad diré que es imperativa o exhortativa. ¿Por qué? Porque yo no le estoy informando a mi madre de que tengo hambre. En realidad yo lo que quiero es que me haga la cena. Por lo tanto, yo estoy tratando de influir en su comportamiento. Esto es lo que llamamos un acto de habla indirecto. Aunque formalmente parece una oración declarativa o enunciativa, es en realidad una oración imperativa o exhortativa. Lo mismo puede pasar con las preguntas. Por ejemplo, si yo me cruzo con alguien por la calle y digo ¿tienes fuego?, en realidad no le estoy haciendo una pregunta para que me responda sí. No es una oración interrogativa. Yo lo que quiero es que me preste el mechero. Por tanto, diré también que es una oración imperativa o exhortativa porque yo quiero influir en el comportamiento del receptor. Quiero que haga algo, que saque el mechero y que me lo deje o que me encienda el cigarro. Por lo tanto, cuidado con esos actos de habla indirectos porque nos pueden confundir.